Noticia Mancuso habló y presten atención todos, porque si usted cree en Dios, después de que escuche este video, donde Mancuso dice que al parecer el innombrable es responsable del peor horror de la historia de Colombia, donde allí cogían a las personas por las tierras donde ustedes, sus padres cultivaban la papa, la yuga, el tomate, pues las querían y no les importó coger a esos campesinos, fraccionarlos, usted entiende qué hicieron, y jugar con cada una de sus partes. Y él con su helicóptero al parecer lo cogían y comenzaban a ver que esto se hiciera, esta orden que dieron. Pues iban y sobrevolaban la zona para que se ejecutara. Como ellos decían. Era la mano derecha del señor gobernador Antioquia para ese momento. Mano derecha. Usted ha dicho que el gobernador de entonces, Álvaro Uribe Vélez, estuvo enterado de la masacre del Aro, de este procedimiento en la zona de Ituango, que fue una operación criminal que causó decenas de muertes, además ejecutadas de una manera supremamente cruel. ¿Usted por qué dice que el gobernador Álvaro Uribe sabía? Mire, el señor Pedro Juan Moreno, y tenemos que recordar el contexto histórico del país para aquel momento, teníamos un Estado, unas fuerzas militares arrinconadas por la guerrilla, unas fuerzas de guerrilla fortalecidas por el dinero del narcotráfico, con un armamento impresionante para aquel momento, con una capacidad militar y de movilización enorme, eran capaces de reunir en ese bloqueo José María Córdoba, que operaba en esa región alrededor de 1.800-2.000 hombres en cuestión de pocas horas, y su actuar era tremendo en esa zona. Para aquel momento existían lo que llamaban las pescas milagrosas, que eran unos secuestros masivos que hacían en las carreteras del país, en este caso específico entre Montería y Medellín, o Medellín y Montería. Y para la zona del Aro y toda esta zona de la Granja, en esta región, decían que allí tenían unos campos de concentración de secuestrados de la barbarie guerrillera, y que era donde tenían a los secuestrados que retenían de estas pescas milagrosas. El señor Pedro Juan Moreno se reúne con el comandante Carlos Castaño, con mi persona, y nos pide que apoyemos a las fuerzas militares en una operación para rescatar a esos secuestrados y para expulsar a la guerrilla de esa zona, para empujarla hacia la alta montaña y la zona de retaguardia donde no hubiese mucha población, donde estuvieran alejados de las poblaciones urbanas. De esa manera empezamos a organizar la operación, que finalmente se dio un tiempo después. Y efectivamente fue una barbaridad llegar a una zona que es lo que realmente se configura en esa acción un crimen de Estado. Es cuando vamos con una lista que nos entrega el ejército, la brigada en ese momento, y allí van señalados supuestos guerrilleros, milicianos, colaboradores, financieros de la guerrilla, y con esa lista en mano asesinamos, dimos de baja a esas personas en esa región, configurando lo que es un crimen de Estado, de la mano del Estado. Y esa situación fue la que el señor Pedro Juan Moreno nos pidió que fuésemos y avanzáramos. Esos armamentos que se utilizaron en esas acciones violentas y en otras del país, muchos entraron por el puerto de Zumbo, como usted lo dijo hace un rato, entraron 3.000 fusiles por un lado, pero el otro fueron 3.600 fusiles, y se descargaron en el Golfo de Urabá, una parte de ellos en el puerto de Chiquitabrán, de Zumbo. Perfecto, así fue. ¿Y por qué el innombrable tuvo que al parecer llamar a esta gente paramilitar? ¿Por qué no lo hizo las fuerzas militares? ¿Por qué no lo llamó? Sino únicamente los que eran cómplices estuvieron allí, donde hubo el dolor más grande, horror de la historia de Colombia. Y aquí vamos a destaparlo todo. Esa lista de personas que debían ser asesinadas. ¿El comandante militar de las autodefensas o del ejército? Del ejército. El comandante del ejército anteriormente en esa zona era el general Manos Salva, y después creo que para ese momento, porque el general Manos Salva muere, entró creo que el general Ospina, que llegó a ser comandante general de las fuerzas militares. Señor Mancuso, usted dice que hubo varios helicópteros involucrados en esta masacre. Uno que lo transportaba usted mismo, otro que era un helicóptero oficial. ¿A qué entidad pertenecía ese helicóptero? Yo estuve en un helicóptero, entré como en 2 o 3 ocasiones, no recuerdo con exactitud en este momento, pero entré varias veces a llevar munición, a sacar heridos, muertos, a llevar relevos de las autodefensas. También estuvo el helicóptero de la gobernación de Antioquia sobrevolando el área, y estuvo helicóptero del ejército y helicóptero de guerrilla también en el área en ese momento. Es decir, usted confirma que un helicóptero de la gobernación, el señor expresidente Álvaro Uribe lleva años diciendo que eso no es cierto. ¿Usted confirma que un helicóptero de la gobernación estuvo involucrado en esa masacre? Bueno, el helicóptero sobrevoló. De hecho, el helicóptero de la gobernación estuvo en varias ocasiones en los campamentos de las autodefensas. En él, en algunas ocasiones, llegaron unas comisiones humanitarias y llegó Pedro Juan Moreno. Fueron varias las ocasiones en que ese helicóptero atravesó en campamentos de autodefensa en la región de Urabá. Ahí tienen ustedes todos los colombianos. Lo niega, pero Mancuso le dice de frente que sí. Es helicóptero, pero ¿por qué estaba allí sobrevolando? Para que se ejecutara lo que ellos, al parecer, habían ordenado. Así son de buenos. Una cosa es una misión humanitaria, y otra es que se utilice un helicóptero oficial como para facilitar la matanza de unos civiles. ¿Cuál fue el caso del helicóptero de la gobernación en la masacre del Aro? Sobrevoló por encima de la zona donde estábamos en combates, adelantando esa terrible operación. Ahí está ustedes para que se den cuenta cuando vayan a volver a elegir. Si usted tanto va a la iglesia y cree tanto en Dios, créame que usted no también va a cometer el pecado de dar un solo voto por el Uribe, cosa que él desmiente. Es más, publicó unos trinos diciendo este bandido quiere cambiar la versión sobre el Aro para justificar el beneficio de la creación dolosa de la teoría bisagra de la JEPAC. ¿Usted se reunió o no se reunió con Álvaro Uribe? ¿En qué ocasiones y en dónde?
Yo me reuní en varias ocasiones con el señor gobernador Uribe para esa época. De hecho, está en su derecho a defenderse y a decir lo que él estime conveniente, pero las verdades son absolutamente contundentes. Y fui lo he dicho, con el coronel Raúl Suárez, que era comandante de la policía de Córdoba. Nos encontramos en unas carreras que todo el mundo pudo ver de caballos que hicimos, que corrió una yegua mía, incluso en ese momento se llamaba La Gringa, una yegua de color romano, medio amarillo es el color romano, para los que no conocen el color romano, y que incluso ganó contra un caballo de un primo de él. Así que nos hemos reunido en varias ocasiones, por supuesto que sí, y nos hemos encontrado en lugares comerciales de Montería. Bueno, es un encuentro casual, como él admite, que quizás lo vio antes de que usted estuviera involucrado con las llamadas autodefensas, que lo saludó de lejos, pero otra reunirse. Él dice que usted jamás fue a una finca de él, que eso no es cierto. ¿Usted está dispuesto a una discusión cara a cara con el señor expresidente Álvaro Uribe para sostener esto que ha dicho? Él puede decir lo que estime conveniente para su defensa. Estos temas específicamente no deben politizarse porque influencian la toma de decisiones en la justicia. Yo estos temas los he contado a la justicia transicional. Ellos tomarán las decisiones del caso, pero aquí la idea no es poner preso al presidente Uribe. Él fue socio nuestro en la guerra y hoy yo lo invito a que sea socio en la paz. Creo que nadie gana nada con que las personas ingresen a la cárcel. La cárcel es una universidad del crimen. La guerrilla de la FARC se desmovilizó y fue al Congreso de la República. Por tanto, el señor Laforí está cumpliendo una misión de gestor de paz, excelente misión, me dicen, y está aportando a la paz del país. Entonces, creo que lo importante en este asunto es que quienes tuvimos responsabilidad en el conflicto, incluso mucho más, quienes fueron aliados de las autodefensas, en esta absurda guerra que independientemente de quien la haya ganado militarmente, la perdimos todo el país, las víctimas, ¿qué fue lo que generamos y qué ganamos con ello? Y el aliado, dice él, Álvaro Uribe, también Laforí, el esposo de Cabal, todos fueron aliados. Pero ¿por qué no permite la paz? Porque no les interesa. Es más Mancuso que al parecer, al menos, está diciendo que se siente responsable y culpable. Ellos no, ellos no. En la elección de Mario Guarán como fiscal general de la Nación. ¿Y cuál fue la participación que tuvieron los grupos de autodefensa en esa elección de fiscal general? Cabal estuvo ahí. Donde también al parecer está involucrada María Fernanda Cabal, ¿no? Hay que advertirlo. Eligieron fiscal. Bueno, mire, para la impunidad. El señor Laforí está cumpliendo una excelente función para el país y para la paz como gestor de paz en las negociaciones con el ELN. Y eso me parece absolutamente rescatable y es lo que invitaría a todos aquellos que tuvimos, digamos, ciertas tipos de responsabilidades directas o indirectamente en el conflicto armado a que adelantemos. Es la manera como se hace la paz en el país y yo lo aplaudo realmente. El innombrable no quiere. La elección de Mario Guarán, yo estaba desmovilizado para ese momento. A mí me propusieron que si podía ayudar a inclinar la balanza en favor del señor Mario Guarán, que para ese momento era o había sido viceministro de Justicia. Incluso esa razón la manda el jefe ministro, el doctor Sabas Paitel de la Vega, y el que era más opcionado para para ser designado por la Corte Suprema de Justicia fiscal general de la Nación, el señor Jorge Pretel. Pero esta situación cambió en la medida que tocaron a diferentes personas y comandantes de autodefensa para que se inclinara esa balanza y se eligiera fiscal general al señor Mario Guarán, porque él había había sido el autor de la ley 975 del 2005 y podía implementarla de mejor manera. Además, la razón era que supuestamente era un pedido que hacía directamente el señor presidente de la República, Álvaro Uribe. Ahí tienen todos los colombianos que no se quisieron quitar la venda a tiempo. Pues mijo, usted ahora puede irse para otro lado cuando se vaya a este mundo, porque este momento en Colombia se tiene que saber esta verdad, que todos en el momento que vayan a dar un voto por el innombrable, ustedes saben para dónde van, porque es un pecado lo que hicieron en Colombia, un horror. Vicente le dice que se entregue, que por favor él ayudó en la desmovilización, pero que no tenía una buena presentación, que él siguiera en la ilegalidad cuando todos nos habíamos entregado. Vicente le dijo, el problema es que el gobierno no ha cumplido, como ha venido incumpliendo en todas las negociaciones que se han adelantado a través de la historia, y por eso se han rearmado muchísimos grupos, tanto de guerrilla como de autodefensa. Ustedes se comprometen a firmar los acuerdos que adelantamos en las negociaciones de Ralito y lo hacemos ante garantes internacionales y la Iglesia Católica. Yo me entrego inmediatamente. Vamos a buscar esos garantes, lo traemos, llegamos a un sitio donde yo les diga, nos reunimos, lo firmamos y me voy con ustedes detenido para donde quiera. Pero si no se firman los acuerdos, no me entrego porque ustedes nos están incumpliendo y yo no voy a someterme a un incumplimiento. Si ese es el desayuno, ¿qué se espera para el almuerzo? Entonces fue cuando el señor alto comisionado con el gobierno nacional organizaron la muerte de Vicente Castillo y nos extraditaron a los demás. De esa manera, cuando estábamos tocando verdades, para evitar que construyéramos esas verdades, porque recordemos que uno de los acuerdos de Ralito era que a cada uno de los comandantes nos iban a concentrar en unas colonias penales agrícolas con quienes habían sido nuestros subordinados, hombres y mujeres, para poder entrar a reconstruir estas verdades. Pero cuando entramos a reconstruir las verdades, empezaron a movernos a los ex comandantes y a los desmovilizados de autodefensa de cárcel en cárcel para que no los encontráramos y no contáramos esas verdades. Cuando empezamos a hablar de todas estas verdades que se involucra a primos del presidente Uribe, a su círculo pretoriano, y empiezan a detener este montón de congresistas, inmediatamente se nos extradita. Yo le mando al presidente Uribe una carta, un derecho de petición, y le pregunto que por qué me extraditó, cuál acuerdo incumplí, cuáles delitos cometí, y él me contestó el derecho de petición, tengo copia, se va a llegar con mi abogado, donde dice que él no me extraditó porque yo hubiese incumplido los acuerdos a los que llegamos con el gobierno en la mesa de negociaciones o porque hubiese seguido delinquiendo. Me extraditó por una acción discrecional de él como presidente. Más claro, no canta un gallo en este tema. O sea, nos extraditaron para silenciarnos y para incumplir los acuerdos que se adelantaron con nosotros en las autodefensas. Bueno, para todos los colombianos
colombianos, ¿qué opinan de esto? Gravísimo, totalmente grave. Lo de Castaño se lo llevaron por delante porque no quería que hablara, porque Castaño sabe más que Mancuso, por eso lo sacaron del juego, donde también está también, Pachito Santos, que el bloque, dice él, que lo fomentó ese señor Pachito Santos, donde el expresidente Álvaro Uribe tiene la responsabilidad más grande, al parecer, de la historia de Colombia. Así que, ¿qué opinan ustedes? Lo veo en los comentarios.